Mi nombre es Zenia, soy del grupo número 1. Mi tema es problemas de la conservación de los alimentos. Para empezar, vamos a definir qué es la conservación de los alimentos. Es un conjunto de procedimientos y recursos para preparar y envasar los productos alimenticios con el fin de guardarlos y consumirlos mucho tiempo después. El objetivo principal de la conservación de los alimentos es prevenir o retardar el daño causado por los microbios o por enzimas y por ende su efecto nocivo sobre el alimento. Para ello es necesario aplicar un adecuado tratamiento. Los alimentos que se someten a un tratamiento se les llama conservas alimenticias. ¿Por qué es importante la conservación de los alimentos? Bueno, yo creo que todos conozcamos o no conozcamos los métodos de conservación de los alimentos, por lógica aplicamos uno de ellos, aunque no los conozcamos. Para mi punto de vista, la conservación de los alimentos es muy importante. Por lo que les comentaba, el alimento se conserva y mantiene su sabor, su textura, depende del método que se utilice. Voy a mencionar los métodos de conservación de los alimentos. Los que existen son conservación por frío, conservación por calor, por deshidratación, enlatado y embotellado, conservación química, enfriado y envasado al vacío. Voy a mencionar los que se encuentran dentro de ellos. En la conservación por frío podemos encontrar lo que es la refrigeración, la congelación, ultracongelación y liofilización. Dentro de la conservación por calor podemos encontrar pasteurización, esterilización, escaldado en agua hirviendo, ebullición y uperización. La conservación por deshidratación podemos encontrar secado, concentración, irradiación y mediante aditivos. La conservación química podemos encontrar salazón, adición de azúcar, curado, ahumado y acidificación. Existen problemas de conservación de los alimentos que podríamos decir que son enfermedades. Estas enfermedades son causadas a veces por la mala higiene que se tiene al preparar el alimento. Y a veces comemos alimentos en la calle y no sabemos su procedencia, de cómo los prepararon, qué métodos usan para conservarlos, etcétera, etcétera. Entonces, las enfermedades transmitidas por los alimentos más comunes tenemos la listeriosis, salmonelosis y la E. coli. Estas enfermedades son muy comunes, hay muchas otras, pero estas enfermedades se producen más por la mala higiene que se tiene, como se los comentaba. Entonces, esto es lo que produce los problemas de la conservación de los alimentos. Hola, mi nombre es Alison Nicole Cartagena Espinal. Estoy en el grupo número 1 y nuestro tema de exposición es problemas sobre la conservación de alimentos. Para iniciar debemos tener en cuenta que la conservación de alimentos es un conjunto de procedimientos para preparar y envasar alimentos con el fin de guardarlos y consumirlos mucho tiempo después. Podemos decir que el objetivo principal sobre la conservación de alimentos es prevenir el daño causado por los microbios y por ende su efecto es nocivo sobre el alimento. Para ello es necesario aplicar un adecuado método de conservación. Los alimentos sometidos a este tratamiento son llamados conservas alimenticias. La conservación de alimentos se divide en diferentes etapas. Entre ellas está la conservación por frío, que se divide en refrigeración. Este es el alimento que se mantiene a bajas temperaturas entre 2 y 8 grados sin alcanzar la congelación. Un ejemplo serían los lácteos como la leche, el queso, la mantequilla, entre otros. Otra sería la congelación, que en el alimento se somete a temperaturas inferiores al punto de congelación durante un tiempo reducido. Un ejemplo serían las carnes y los embutidos. También está la ultracongelación, que esta se somete
el alimento a una temperatura entre 35 y 150 grados. Los alimentos ultracongelados tienen la ventaja de tener su sabor y propiedades casi inalteradas en comparación a los productos frescos. Una de las preguntas más frecuentes sería que si los alimentos ultracongelados son mejor a los alimentos congelados. Después de todo lo que les he dicho, los productos ultracongelados sí son mejores porque estos conservan su sabor. También entre la conservación de frío tenemos a la liofilización. Esta se elimina el agua de un alimento congelado aplicando a un sistema de vacío. Otra clasificación es la conservación por calor. Entre ellas está la pasteurización. Esta consiste en someter un alimento líquido a temperatura de 80 grados, con el fin de destruir los microorganismos sin alterar las cualidades de los líquidos. También está la esterilización, que esta se realiza por el calor de agua a presión. Tenemos el escaldado en agua hirviendo, que este se emplea como paso previo para congelar algunos vegetales y mejorar la conservación. Tenemos también el de ebullición. En este los gérmenes se destruyen y si se mantienen en la cocción más de 5 minutos. También está la uperización, que esta consiste en una esterilización sometida a corriente de vapor de agua. Otra clasificación es la conservación por la deshidratación. Entre ellas está el secado, que esta es una pérdida de agua parcial en condiciones ambientales naturales o bien con fuente de calor suave. Otra clasificación es la concentración. Esta consiste en una eliminación de agua en alimentos líquidos. También tenemos la irradiación, que este es un método muy eficaz porque prolonga la vida útil de un producto en las mejores condiciones. La última sobre conservación por deshidratación sería mediante aditivos. Estas son de origen natural como el vinagre, el aceite, el azúcar, la sal, el alcohol o bien de origen industrial debidamente autorizados. En conclusión, podemos decir que todos los alimentos son susceptibles al momento de ser alterados en mayor o en menor tiempo. También que no todos los métodos de conservación de alimentos son 100% seguros. Un ejemplo sería el uso de la sal, ya que si no utilizamos las cantidades adecuadas, nuestros alimentos se pueden echar a perder muy fácilmente. Para terminar, debemos de tener en cuenta y de investigar cada uno de los métodos de conservación de acuerdo al alimento que queremos conservar y mantener sano. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Gina Aguilar. Yo les vengo a hablar con respecto al tema de conservación química de enlatado y embotellado. La conservación de los alimentos es una de las condiciones para el uso del consumo del ser humano, que ha sido un tema de preocupación del hombre desde la antigüedad. Para conseguir que permanezcan en un correcto estado se han utilizado numerosos procesos como el salazón, la curación, el ahumado, la deshidratación, el calentamiento, la congelación, el enlatado y la conservación, entre otros. Para la salación es el que consiste en la adición del cloruro de sodio, sal común que inhibe el crecimiento de los microorganismos, la degradación de los sistemas enzimáticos y por tanto la velocidad de las reacciones químicas. La adición del azúcar se realiza a elevadas concentraciones que permite que los alimentos están protegidos contra la proliferación microbiana y aumenta sus posibilidades de conservación. El curado es un método de gran tradición en nuestro país. Sé que se utiliza además de la sal común, sales curantes, nitratos y nitritos potásicos y sódicos. De dichas sustancias deben estar muy controladas por la legislación sanitaria. El ahumado, que es un procedimiento que utiliza el humo detenido para la combustión de materias con bajo contenido en resinas o aromas de humo.
y la edificación, que es un método basado en la reducción del pH del alimento, que impide que el desarrollo de los microorganismos. Así, dado que el alimento químico consiste en añadir productos de origen químico, en la finalidad de proteger los alimentos de una posible alteración y mejorar sus características bioquímicas, o también sus calidades en cuanto al aspecto del olor y consistencia. Gran parte de estos aditivos alimentarios son realmente catalizadores de las reacciones químicas, que lo hacen retardar o inhibir las reacciones químicas que se pueden producir en el alimento y que provocan descomposición, fermentación, oxidación o enracionamiento del mismo. Existen aditivos varios según su tipo de utilidad. Entre ellos están los agentes bacteriostáticos conservantes, que estos son productos químicos que tienen como función retardar o impedir la proliferación de microorganismos en los alimentos, evitando así la fermentación o la aparición del moho. Con esta finalidad se utiliza para ciertos ácidos orgánicos, así como también nitratos, nitritos, fosfatos, cloruros, hipocloritos y una gran cantidad de más sustancias químicas. El enlatado y el embotellamiento es una técnica de preservación de los alimentos ampliamente utilizada en la actualidad y es muy útil prácticamente para todos los alimentos. Al ser enlatados, los alimentos son sellados en su recipiente después de hacerse el vacío y calentados. Cualquier organismo presente es eliminado por este procedimiento y otros no pueden llegar porque los alimentos están aislados. Al sellarse la lata, todo el proceso que incluye el llenado y el sellado de las latas o contenedores es realizado automáticamente en las fábricas e industrias de la actualidad. Los microorganismos y las enzimas necesitan de ciertos grados para alterar los alimentos, pero es un exceso de calor que lo destruye. Por eso se emplea la esterilización por la calor para conservar los alimentos, en especial los enlatados. Las latas llenas y herméticamente encerradas se someten a temperaturas entre los 100 grados Celsius y los 150 grados Celsius durante un tiempo determinado. Una vez esterilizadas las latas, mientras no se abran ni se deterioren, los productos en ellas se mantendrán inalterados prolongado. Por esta razón es inútil guardar las latas de conservas en refrigeraciones antes de abrirlas. El embotellamiento es generalmente utilizado en frutas y vegetales. El proceso es parecido al del enlatado, pero los alimentos se colocan en botellas en vez de latas. Muchas gracias por su atención. En esta investigación con el tema de conservación de los alimentos, nosotros estamos tratando de buscar y probar por qué la conservación de los alimentos es un tema tan importante y es un tema que todos deberíamos manejar. En nuestra investigación nosotros estamos tratando de mostrarles y de estudiar cuáles son los métodos que existen sobre la conservación de los alimentos. Estamos tratando de demostrar cuál es el método más efectivo y cuál es el método que más se conoce, cuál es el método que menos se conoce y qué métodos alternativos la gente utiliza aparte de los aparte de los más comunes. Uno de los métodos que más tenemos, uno de los métodos que más se usan, por ejemplo, es el método de congelar, enfriación. Es el método que nosotros tomamos el alimento, ya sea una carne, un lácteo, cualquier tipo de alimento que sea, que se pueda congelar, que se pueda meter a una refrigeradora, se mete a la refri, se mete a un freezer, se mete en temperaturas bajas, y ahí se mete el alimento con el fin de que se congele y el alimento se va a mantener, porque al estar el alimento expuesto al frío se va a congelar y todos sus nutrientes, todo lo que tiene adentro no se va a poder ir, no se va a poder desgastar porque todo va a estar congelado. Otro de los métodos que existen, solo que este es diferente, es el calentamiento o mantener la comida caliente. Este funciona, por ejemplo, en los lugares, en los restaurantes que se está sirviendo la comida frecuentemente, que se está sirviendo la comida constantemente. Estos restaurantes, estos lugares, lo que utilizan es el calentamiento, es tener la comida caliente en una olla, en una sartén, en cualquier tipo de superficie, en cualquier tipo de recipiente, con el fin de que el alimento se mantenga fresco y el alimento se mantenga listo para ser consumido por el cliente.
Este tipo de cosas las conocimos y las aprendimos gracias a que hicimos una encuesta, hicimos un trabajo de campo en una empresa donde yo trabajo, que es un call center, que se llama StarTech Tegucigalpa, en el cual nosotros fuimos y realizamos una investigación con las personas del negocio. El Fogonero Catracho es un lugar de comidas que llevan comidas como carnes, panes con frijoles, cosas así, comida básica que todos los días consumimos. Les hicimos las preguntas básicas como qué tipo de método de conservación utilizan, cuál es el más frecuente de utilizar para ustedes, utilizan ustedes algún método alternativo. Sus respuestas fueron: sí, utilizamos el de calentamiento al momento de estar haciendo la comida, utilizamos el de congelamiento, que es el que más, el que más utilizan, y eso lo utilizan en base a que con estos métodos que ellos tienen, toda su comida se mantiene fresca y toda su comida se mantiene en el estado que debe estar. También realizamos encuestas a los empleados de dicho call center, dicha empresa, para poder saber qué opinan ellos sobre la comida de este restaurante y sobre qué opinan ellos sobre el tema de la conservación de los alimentos. Y con estas encuestas, con estas investigaciones que realizamos en este call center con estos empleados, lo que pudimos determinar y lo que pudimos averiguar y ver es que la mayoría de las personas están muy conscientes de lo que es la conservación de alimentos. Pero hay una cosa que está aquí: el 50% de estas personas conocen exactamente lo que es conservar sus alimentos, pero el otro 50% de estas personas no lo conocen, no porque nunca lo hayan tratado, sino porque nunca se les ha instruido acerca de lo que es conservar un alimento, tal vez por su forma de vivir, tal vez por su forma de crianza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas variables en juego en esto. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? ¿Qué es lo que nosotros quisimos probar en esto? Y es que tanta persona que sí conoce sobre conservar sus alimentos son personas que sí buscan, que sí saben cómo hacerlo, son personas que han hecho este tipo de cosas antes. En cambio, hay personas que no lo han hecho, hay personas que no han podido aprender, no han podido poner en práctica estos métodos. Y en nuestra investigación lo que nosotros más queremos investigar, lo que más queremos buscar es cuál es el método más efectivo. Y fue el mismo que salió en nuestra encuesta, el método más efectivo y el que nos dio también la gente del negocio de comidas, que es el de congelamiento. Mientras más congeles tu comida, mientras tu comida la mantengas bajo cero, la mantengas congelada, tu comida se va a mantener por un mayor tiempo. Tu comida incluso puede llegar a pasar 1 o 2 días de la fecha de caducidad, pero si está congelada, la comida se va a mantener. La comida se va a mantener en un muy buen estado. Entonces, en esta investigación, lo que nosotros estuvimos buscando, lo que nosotros estuvimos intentando demostrar es que en realidad los métodos de conservación de alimentos, los métodos de conservación de todos los alimentos que existen, ya sean enlatados, carnes, lácteos, lo que sea, siempre y cuando se mantengan en un buen estado de conservación, siempre y cuando se conserve de la manera adecuada, este alimento siempre va a mantenerse puro, siempre se va a mantener fresco, se va a mantener en su estado que debería ser. Muchas gracias. Sus respuestas fueron: sí, utilizamos el de calentamiento al momento de estar haciendo la comida, utilizamos el de congelamiento, que es el que más, el que más utilizan, y eso lo utilizan en base a que con estos métodos que ellos tienen, toda su comida se mantiene fresca y toda su comida se mantiene en el estado que debe estar. También realizamos encuestas a los empleados de dicho call center, dicha empresa, para poder saber qué opinan ellos sobre la comida de este restaurante y sobre qué opinan ellos sobre el tema de la conservación de los alimentos. Y con estas encuestas, con estas investigaciones que realizamos en este call center con estos empleados, lo que pudimos determinar y lo que pudimos averiguar y ver es que la mayoría de las personas están muy conscientes de lo que es la conservación de alimentos. Pero hay una cosa que está aquí: el 50% de estas personas conocen exactamente lo que es conservar sus alimentos, pero el otro 50% de estas personas no lo conocen, no porque nunca lo hayan tratado, sino porque nunca se les ha instruido acerca de lo que es conservar un alimento, tal vez por su forma de vivir, tal vez por su forma de crianza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas variables en juego en esto. Pero ¿qué es lo que nosotros encontramos aquí? ¿Qué es lo que nosotros quisimos probar en esto? Y es que tanta persona que sí conoce sobre conservar sus alimentos son personas que sí buscan, que sí saben cómo hacerlo, son personas que
han hecho este tipo de cosas antes. En cambio, hay personas que no lo han hecho, hay personas que no han podido aprender, no han podido poner en práctica estos métodos. Y en nuestra investigación lo que nosotros más queremos investigar, lo que más queremos buscar es cuál es el método más efectivo. Y fue el mismo que salió en nuestra encuesta, el método más efectivo y el que nos dio también la gente del negocio de comidas, que es el de congelamiento. Mientras más congeles tu comida, mientras tu comida la mantengas bajo cero, la mantengas congelada, tu comida se va a mantener por un mayor tiempo. Tu comida incluso puede llegar a pasar 1 o 2 días de la fecha de caducidad, pero si está congelada, la comida se va a mantener. La comida se va a mantener en un muy buen estado. Entonces, en esta investigación, lo que nosotros estuvimos buscando, lo que nosotros estuvimos intentando demostrar es que en realidad los métodos de conservación de alimentos, los métodos de conservación de todos los alimentos que existen, ya sean enlatados, carnes, lácteos, lo que sea, siempre y cuando se mantengan en un buen estado de conservación, siempre y cuando se conserve de la manera adecuada, este alimento siempre va a mantenerse puro, siempre se va a mantener fresco, se va a mantener en su estado que debería ser. Muchas gracias.